A continuación, vamos a hacer una pequeña y breve presentación de la unidad 2, es decir, los temas que vamos a trabajar en la unidad 2. En esta unidad vamos a trabajar Estado y tipos de organizaciones. Primero vamos a hacer un paso por los temas que vimos en la unidad 1. En la unidad 1 vimos la definición de organización de manera general, es decir, que esta definición general va a poder describir en primera instancia a cualquier tipo de organización. Ahí veíamos que los elementos constitutivos de la organización de manera general son los objetivos, la estructura, los procesos con sus insumos y el resultado, y la cultura o dinámica organizacional. Esa organización estaba inserta en un contexto inmediato donde nosotros podíamos ver la relación de la organización con otras organizaciones y con parte de la sociedad. También habíamos dicho que ese contexto inmediato formaba parte de un contexto mayor, que era el contexto mediato, y ahí encontrábamos variables del macrocontexto, que eran condicionamientos, fenómenos, hechos generales, lineamientos, reglas del juego. Podíamos encontrar variables del macrocontexto en las que no intervenían los sujetos en sociedad, que podían ser las variables naturales, como las geográficas, las climáticas, y también variables del macrocontexto en las que sí intervenían los sujetos en sociedad, que tenían que ver con las instituciones. Entonces, pues, dábamos ejemplos de instituciones legales, instituciones culturales, económicas, sociales, etc. Hasta el momento, repito, vimos cuestiones o conceptos, nociones de manera general que caben para cualquier tipo de organización. Pero vamos a ir viendo los tipos de organizaciones en las que nosotros podemos accionar como profesionales. Si ustedes van a ver la descripción de las acciones que pueden hacer en sus respectivas carreras, se van a dar cuenta que su título los va a habilitar a trabajar o accionar en cualquier tipo de estas organizaciones que nosotros vamos a describir. Entonces, vamos a comenzar por las organizaciones estatales. Ahí vamos a hacer unas especificaciones de los elementos generales, es decir, que este tipo de organización tiene un propósito, proceso, estructura y cultura. La descripción de esos elementos va a ser de manera particular para este tipo de organización. Y por otro lado, también tenemos que ver las características diferenciadoras, es decir, las características que me diferencian este tipo de organización de las otras dos. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a entender la lógica de acción que tiene este tipo de organización estatal en este caso. El segundo tipo de organización que vamos a ver son las organizaciones privadas o las que nosotros conocemos como empresas. Nuevamente, vemos los elementos generales, hacemos una descripción y detallamos o recalcamos las particularidades de esos elementos generales, y también vemos las características diferenciadoras con respecto a los otros dos tipos. Ya mencionamos la organización estatal, esta es la segunda, empresa. La tercera son las organizaciones de la sociedad civil, o también nosotros la conocemos como organizaciones sociales. Nuevamente, elementos generales, sus particularidades y las características diferenciadoras con los otros dos tipos de organización. También lo que nosotros vamos a ver es la sociedad y el contexto donde están insertas estas organizaciones, porque la relación que tiene con el contexto inmediato también em, identifica o termina de definir su mundo interior. Por último, vamos a ver al Estado desde la arista del Estado como sistema institucional. ¿Bien? El Estado es el único que puede verse desde su rol organizacional y su rol institucional. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar o abordar la noción de Estado y los tres tipos de organizaciones en las que nosotros podemos actuar como futuros profesionales. En las organizaciones estatales, en las organizaciones privadas, que son las empresas, y en las organizaciones de la sociedad civil, que son las organizaciones sociales. Gracias por su tiempo.